Muy buenas, bienvenido de nuevo al canal. Mira, hoy en el canal tenemos la reparación de esta bombilla LED. La tenía aquí en la casa y ha dejado de funcionar. Vamos a ver cómo podemos reparar este tipo de lámpara compuesta de diodos LED. Así que si quieres ver cómo reparo esta bombilla, quédate en el vídeo. Venga, vamos al lío. Bueno, como podéis observar, está firmemente pegada, ¿no? Las tres partes que conforman la bombilla. La ampolla de plástico, la base y la rosca del casquillo, o el casquillo, ¿no? Entonces voy a intentar separarla por esta zona de aquí, por la zona de la unión entre la ampolla de plástico y la base de plástico. Para ello lo que voy a hacer va a ser introducirla en una bolsa, ahí, y lo que voy a hacer también es darle golpecitos sobre la unión entre la base del plástico y el resto. Voy a darle golpecitos por aquí, a ver si consigo que salte el pegamento que hay entre la ampolla de la lámpara y la base de plástico. Bueno, después de haber estado golpeándola con el martillo, vamos a ver si somos capaces de separar las dos partes de la bombilla. Bueno, vemos que efectivamente ya conseguimos sacarla. ¿Veis, no? Esto ha sido gracias a que la hemos ido golpeando con el martillo por toda esta zona de aquí para que se pueda despegar. Bueno, aquí veis los LEDs que componen la bombilla. Vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 LEDs. Ahí vemos también una conexión entre la placa de los LEDs y la placa, y una pequeña placa que sale por aquí que seguramente llevará en esta placa que va hacia el casquillo, llevará alojado lo que es la pequeña fuente de alimentación para alimentar este tipo de LED. No sabemos si es una fuente capacitiva o lleva algún tipo de circuito electrónico de pequeña fuente de alimentación conmutada. Bueno, lo vamos a averiguar ahora. Vamos a retirar esta soldadura. Aquí se ve también una silicona que la vamos a levantar también y la vamos a retirar. Lo primero que vamos a hacer va a ser comprobar el estado en el que se encuentran cada uno de los LED. Vamos a aplicar corriente continua a cada LED entre este polo de aquí y este polo de aquí. Bueno, normalmente en este tipo de bombilla que vienen de China, estos diodos LED son diodos LED de voltaje elevado, es decir, son diodos que se polarizan con tensiones de entre 10 y 20 voltios, no son los típicos LED de 3 voltios o de 6 voltios. Estas dos puntas que veis aquí las tenemos conectadas a la fuente de alimentación con un voltaje en torno a los 15 voltios. Vamos a ir comprobando diodo tras diodo. Estas dos puntas forman parte de la fuente de alimentación. Entonces ponemos, por ejemplo, empezamos por este positivo. Bien, ahí veis que ese diodo funciona perfectamente bien. Una tensión de 15 voltios está consumiendo una intensidad de 10 miliamperios. Bueno, vamos a ir comprobando uno a uno. Si aplicamos 30 voltios, ahí podéis ver cómo se encienden los dos de 2 en 2, puesto que están en serie, en cada uno con una tensión de 15 voltios. Entonces hemos comprobado que todos los diodos están bien. Vamos a proceder a quitar esta soldadura de aquí, a quitar la silicona que rodea y que sujeta esta placa a la base de plástico y investigar un poco cuál es la fuente de tensión continua que tenemos dentro de la base y del casquillo. Bueno, con la ayuda de un cúter hemos retirado toda esta silicona y hemos quitado ya la soldadura y ya podemos extraer la placa de los diodos LED. Por aquí está viendo la placa. Y nos encontramos por aquí una pequeña fuente capacitiva. Bueno, mira, aquí parece que la soldadura del condensador está suelta. Esta soldadura de aquí, esa soldadura de ahí está suelta. ¿Veis, no? Bueno, vamos a analizar un poquito este circuito. Mira, en este punto que veis aquí, en este punto ingresan los 230 voltios. Este viene directamente al puente rectificador y este punto de aquí va al condensador. Bueno, este condensador hace de resistencia para la corriente alterna a través de su reactancia capacitiva. La fase de la corriente alterna pasa por este condensador y este condensador viene directamente ya al puente rectificador. En la salida del puente rectificador tenemos ya la corriente rectificada y es filtrada por este condensador, por el condensador de 4,7 microfaradios, 250 voltios. Claro, evidentemente en los extremos del condensador cae una tensión, es decir, no llegan 230 voltios directamente al puente rectificador, llega bastante menos de 230 voltios. Esa tensión alterna es rectificada y filtrada por este condensador que veis aquí de 250 voltios. Esa tensión continua se entrega directamente ya a los diodos LED. Estas pequeñas resistencias sirven para descargar los condensadores. Vamos a reparar esta soldadura y vamos a conectar nuevamente la placa de alimentación a la placa de diodos y vamos a ver si funciona. Acabo de soldar la patilla del condensador que estaba suelta.
he vuelto a poner la placa en sus conexiones correspondientes y aquí he tenido que soldar un cablecillo de positivo para conectarlo a la placa de diodos LED, puesto que para sacarla tuve que partir aquí un poco esta esquina de la placa de la fuente de alimentación. Bueno, voy a montar esto aquí, voy a soldar el positivo y el negativo. Aquí podéis observar el positivo y el negativo de la placa. Voy a montar y lo probamos. Bueno, después de 5 o 10 minutillos ya tenemos la plaquita de los LED soldada nuevamente a la placa de la fuente de alimentación. Esta plaquita era un poco más larga, la tuve que cortar para poder sacarla. Bueno, ahí va el contacto positivo. Bueno, acabamos de conectar la bombilla de tensión de red eléctrica. Vamos a probar si funciona o no funciona. Tengo la lámpara serie puesta. Bien, ahí estáis viendo ya que la bombilla funciona perfectamente. Ahora, por curiosidad, vamos a medir el voltaje que hay, el voltaje que le está llegando a los diodos LED. Esta es la tensión que le está llegando rectificada de corriente continua a los diodos LED, 180 voltios, entre 10 a 18 voltios cada LED, que es lo que comprobamos más o menos al principio cuando hicimos la prueba de los LED. Acabo de pegar la ampolla de cristal a la base de plástico. Vamos a proceder a probar la bombilla nuevamente en su portalámpara correspondiente o casquillo correspondiente. Le damos otra vez al magnetotérmico y ahí está. Ya tenemos la bombilla funcionando. Bueno, habéis visto que rápidamente he dibujado el esquema electrónico que corresponde a la bombilla que estamos reparando. Bueno, en concreto la reparación ha sido restablecer esta conexión, ¿no? La conexión de la patilla de este condensador. Una vez que hemos establecido esta conexión, pues bueno, pues ya la intensidad ha podido circular por el circuito y ya han encendido los diodos LED. Bueno, el funcionamiento es muy básico. Mira, tenemos la entrada de 230 voltios, 50 Hz, resistencia fusible de protección, condensador, resistencia en paralelo con el condensador para descargarse rápidamente. 680.000 ohmios, bueno, pues se descarga a través de esta resistencia del condensador cuando dejamos de aplicar la tensión de red, ¿no? Puente rectificador y condensador de filtrado de 4,7 microfaradios, 250 voltios. Nuevamente, el fabricante ha puesto aquí una resistencia de 680.000 ohmios en paralelo con el condensador para descargarlo cuando desconectamos la bombilla de la tensión de red. Y evidentemente los 10 diodos LED que conforman la bombilla. Mira, el funcionamiento es muy básico. Cuando conectamos la tensión de red a la bombilla, aparece una intensidad que recorre el circuito en este sentido y en el otro no. Recordad que esto es corriente alterna. Yo la dibujo en este sentido, pero bueno, también se recorre en el otro. La intensidad que recorre el circuito viene delimitada y fijada por el valor de este condensador. Es decir, ya sabéis que cuando un condensador lo conectamos a corriente alterna, se comporta como un elemento que ofrece una resistencia al paso de la corriente alterna. Esa impedancia queda reflejada por su reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva nos va a indicar la oposición que presenta el condensador al paso de la corriente eléctrica, es decir, qué cantidad de ohmios presenta el condensador al paso de la corriente eléctrica alterna. Esa cantidad de ohmios viene definida por esta expresión matemática. La reactancia capacitiva es igual a 1 partido omega C. Omega es la pulsación, que se calcula con la expresión 2 por pi por F. Es decir, este condensador va a presentar más o menos resistencia al paso de la corriente eléctrica en función de la frecuencia 50 Hz y de su capacidad. Para una frecuencia de 50 Hz y esta capacidad de 920 nanofaradios, resolvemos esta operación. Bueno, tened en cuenta que la capacidad hay que pasarla a faradios, es decir, 920 nanofaradios es igual a 0,92 microfaradios y que es lo mismo que 0,92 microfaradios por 10 elevado a menos 6 faradios. Aquí esta capacidad sería 0,92 microfaradios por 10 elevado a menos 6 y lo tendríamos en faradios. Bueno, pues haciendo esta cuenta nos sale que este condensador para esta frecuencia presenta una resistencia o una impedancia capacitiva de 3180 ohmios. Bueno, pues aquí sería lo mismo que si quitáramos este condensador y pusiéramos una resistencia de 3180 ohmios, se cubriría la misma intensidad. Entonces, ¿por qué ponemos un condensador? Bueno, pues ponemos un condensador porque se disipa menos potencia del condensador, muchísimo menos potencia del condensador que la resistencia. Prácticamente aquí no se disipa potencia ninguna. Si pusiéramos una resistencia, disiparíamos potencia y perderíamos energía ahí, ¿no? Bien, pues yo he medido antes la intensidad que recorre la bombilla, conectado a la bombilla el amperímetro, y he medido la intensidad que recorre y que recorre la bombilla cuando la conecto a 230 voltios, una intensidad de 37 miliamperios. Es la intensidad que recorre los LED. 37 miliamperios que queda delimitado por esta reactancia capacitiva, es decir, por este condensador. Al atravesar la intensidad de este condensador, entre sus extremos aparece una diferencia de potencial, bueno, una caída de tensión. Ocurre en él una caída de tensión de 117 voltios. Al multiplicar la intensidad por la reactancia capacitiva, es decir, la dirección generalizada. Aquí cae en 117 voltios, el resto pues cae en el resto del circuito. Bueno, la tensión alterna, una vez que sale del puente rectificador, la tenemos, ya sabéis que en el puente rectificador ingresa en alterna y sale en rectificada ya, ¿no?
en corriente continua rectificada. Y el condensador la filtra, tenemos corriente continua constante de 170 voltios. 170 voltios que se reparten por igual entre los 10 diodos LED que conforman la bombilla o la lámpara LED, ¿no? 17 voltios en cada LED. Como vimos al principio, estos LEDs para encenderlos pues he tenido que inyectarle una corriente continua entre 15 y 19 voltios para encenderlos, ¿no? Son diodos especiales que montan los chinos en ese tipo de lámparas. Bueno, pues lo que digo, estos 170 voltios se reparten entre los 10 diodos LED. Cada uno soporta 17 voltios. Y este es el funcionamiento básico del circuito. Esta resistencia ya he comentado antes que son para descargar los condensadores, y esta resistencia fusible con un elemento de protección por si ocurre algo, salta la resistencia fusible. Sí quiero indicar que aquí, por ejemplo, estamos viendo que el condensador que implementa el fabricante en esta bombilla es de 250 voltios, ¿no? En principio, si la bombilla está funcionando bien, pues no hay ningún problema, puesto que aquí 170 voltios, como hemos visto antes, con el multímetro, y el condensador de 250 voltios. Este condensador aguanta esta tensión, pero ¿qué ocurre si se funde, por ejemplo, este LED de aquí? Pues lo que ocurre es que ya no hay intensidad ninguna, la intensidad es cero, los 260 voltios se aplicarían directamente al puente rectificador, aquí tendríamos 300 y pico de voltios, y automáticamente este condensador que aguanta 250 voltios estallaría. Normalmente estos condensadores que se ponen en la lámpara deberían de ser de 400 voltios. Para el caso en el que se funda un LED, aguante los 300 y pico voltios que tendríamos en este punto de aquí de la salida del puente rectificador. Indicativo de que la lámpara es una lámpara barata de mala calidad. Pues ya habéis visto el funcionamiento básico de este circuito electrónico. La clave está en la reactancia capacitiva que presenta este condensador, es decir, la oposición en ohmios que presenta este condensador limita la intensidad que recorre los diodos, el puente rectificador, evidentemente, y los diodos LED de la lámpara. Bueno, espero que con esta breve descripción que hemos hecho del circuito hayáis visto cómo habéis entendido más o menos cómo funciona este tipo de bombilla con fuente capacitiva. Antes de terminar, me gustaría deciros que con la reparación que hemos hecho de esta bombilla le hemos dado una segunda vida, y es importante el concepto del reciclaje y de alargar la vida de los productos que compramos, ¿no? A día de hoy la producción de bienes de consumo que se producen en el mundo alcanza ya un límite preocupante, ¿no? El ritmo es frenético. Tenemos que saber que detrás de cada producto hay una historia, ¿no? Una extracción de las materias prima, una producción en la fábrica donde utilizamos materiales contaminantes, un transporte, una distribución, después la deposición en vertederos, ¿no? Bueno, detrás de cada producto hay una historia, y la producción de bienes de consumo, de productos, es altamente preocupante para el planeta, ¿no? Para el planeta en el que vivimos y el planeta que tenemos. Lo que yo pienso es que lo ideal es que cada uno aportáramos dentro de nuestras posibilidades a conceptos como reciclaje, a conceptos como alargar la vida lo máximo posible, al consumo responsable, etcétera, ¿no? Eso es importante. Bueno, y para terminar voy a insertar la bombilla en la mesita de noche, en la lámpara que tengo en la mesita de noche, y darle una segunda vida. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, dadle a me gusta, suscribiros al canal, y bueno, nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos en el siguiente vídeo. Venga, gracias por ver el vídeo.